Bueno, yo mi doctorado lo realicé en la Universidad Nacional de Quilmes. Obtuve el título de doctor de la Universidad Nacional de Quilmes en Ciencia y Tecnología, con orientación en biofísica y bioinformática. Lo realicé desde el año 2013 al 2018, bajo la dirección de Sebastián Fernández Alberti, que es el director del grupo de física molecular y biofísica, y la codirección del doctor Gustavo Parisi, que es el director del grupo de bioinformática estructural. Bueno, ambos grupos pertenecen al Laboratorio de Química y Biología Computacional dentro del Departamento de Ciencia y Tecnología de la universidad. Bien. Bueno, esto es una filmina hablando un poco del recorrido de mi doctorado. Cuando comencé, ambos grupos se dedican a la asignación funcional de proteínas y a explicar la diversidad conformacional, desde puntos de vista diferentes, uno abordándolo desde la biofísica y el otro desde la bioinformática. Desde la biofísica trabajé con el análisis de modos normales y fui aplicando diferentes herramientas bioinformáticas que para poder llegar a definir residuos. Cuando hablo de residuos estoy hablando de aminoácidos, ¿sí?, en posiciones dentro de la proteína que sirven para mantener la diversidad conformacional. Ahora en las siguientes filminas les voy a explicar un poco qué es la diversidad conformacional, y esto después nos permitió estudiar las redes de estos residuos y finalmente aplicarlo a un ejemplo de una proteína que es la transtirretina humana, para llegar así a la defensa del doctorado. Bien, cuando yo hablo de diversidad conformacional en proteínas, actualmente se sabe que para explicar la funcionalidad de una proteína no alcanza solo con pensar en un modelo de llave cerradura o de ajuste inducido. Se ha visto que el estado nativo de una proteína, es decir, el estado de mínima energía, no es único, sino que en este estado mínimo, a su vez, hay como una estructura, se le llama una estructura rugosa o estructura de serrucho, donde en cada uno de estos picos existe una conformación. Es decir, el estado nativo de una proteína no es único, sino que en todo el tiempo existen diferentes conformaciones de la misma, entre los cuales van saltando. Y estas barreras energéticas se alcanzan solo con las vibraciones internas de la misma. Por eso estudiar la dinámica vibracional de las proteínas es un paso importante para poder estudiar las poblaciones de los confórmenos en equilibrio, y esto se le llama dinamismo. Entonces, para el estudio de las vibraciones, que son las que permiten explorar el espacio conformacional, existen distintos métodos. Yo utilicé el análisis de modos normales, que es un método computacional de bajo costo, se le llama, donde uno puede representar a la proteína como una estructura en equilibrio, ¿sí?, su estructura cristalográfica, su estructura publicada, se la considera la estructura de equilibrio, es decir, que no hay que minimizarla energéticamente, y se ve a la proteína como una red de nodos interconectados por resortes armónicos. Fíjense que acá yo ejemplifico alguna serie de residuos donde cada nodo está conectado mediante un resorte, ¿sí?, y si el único parámetro que se considera es la distancia entre esos residuos. Y cada uno de estos residuos está unido por una única constante de fuerza. El modelo entonces, dentro del análisis de modos normales existe un modelo que se llama el modelo de red anisotrópica, que lo que nos da nos permite describir las vibraciones de la proteína de esta manera. Estos son vectorcitos que nos dicen la direccionalidad en la cual está vibrando esa proteína. Nosotros tenemos vectores que nos indican la direccionalidad y otros valores que nos indican la frecuencia de ese movimiento, es decir, si la proteína se está moviendo de manera rápida o de manera más lenta. Movimientos grandes, por ejemplo, esto es una proteína que se está cerrando, ¿sí? Este es un movimiento colectivo, se llama un movimiento que involucra a la totalidad de la proteína, son movimientos de baja frecuencia, mientras que por ahí movimientos internos dentro de una estructura secundaria, como puede ser esta alfa hélice, son movimientos de alta frecuencia. Entonces, los modos normales nos permiten diferenciar entre esos tipos de vibraciones, y particularmente a nosotros nos interesan las vibraciones que implican los grandes desplazamientos de una proteína o los grandes cambios en la conformación de la misma. Una de las adaptaciones que hicimos al modelo fue en el 2014 empezamos a utilizar este programa que se llama Ring, que nos da la información del tipo de interacción que existe entre los residuos. Es decir, nos dice si
Dentro del radio que nosotros queremos conectar a nuestros residuos hay interacciones de enlace peptídico, puente disulfuro, nos permite saber si hay un puente salino, un puente de hidrógeno, y esto lo que nos generó o lo que nos permitió es poder cambiar la constante de fuerza dependiendo del tipo de interacción que existe entre estos aminoácidos. Y esto nos da un nivel de profundidad mayor a la hora de estudiar cómo cambiaría el espacio vibracional o la forma en la que vibra la proteína al realizar una mutación. Y en nuestro modelo, cuando nosotros decimos realizar una mutación, simplemente es decir, bueno, nosotros tenemos este aminoácido, está conectado con todos estos otros residuos, lo que vamos a hacer es cambiar, más allá de estos valores, perturbar o cambiar este valor de constante de fuerza y ver cómo cambia la vibración o el espacio vibracional de esa proteína. En base a eso pudimos rankear cuáles son los aminoácidos que cuando uno lo perturba o perturba todos estos resortes no genera cambio alguno, y cuáles son los que cuando cambiamos estos resortes se rompe o se modifica de manera significativa el espacio vibracional. Esto nos llevó a nuestro primer artículo, en el cual nosotros pudimos correlacionar ese efecto en la perturbación con un análisis evolutivo. En este eje lo que se ve es un score de conservación evolutiva. A partir de un alineamiento múltiple de secuencias de proteínas, se puede generar un valor de conservación evolutivo, y este es nuestro valor de cuánto se perturbó el subespacio vibracional al generar todos esos cambios en los resortes. Nosotros llegamos a una correlación de menos 0,36, es decir, que cuanto más se perturbaba el subespacio vibracional, más conservado estaba ese residuo. Uno puede decir, bueno, esto es una correlación baja, menos 0,36, una correlación muy baja. Pero si uno se pone, que es lo que hicimos, nos pusimos a analizar, por ejemplo, la distancia al sitio activo de una proteína, es decir, si los aminoácidos están participando de una catálisis enzimática, vemos que la correlación de la conservación de esos residuos con su cercanía o si está lejos del sitio activo es de menos 0,24. Una correlación mucho más baja de la que obtenemos nosotros. Es decir, no toda la conservación evolutiva puede ser explicada o está asociada a la funcionalidad directa en el sitio activo. Tampoco está asociado a la presencia dentro de la proteína. Puede haber residuos que están expuestos al solvente y residuos que forman parte del núcleo de la proteína, y vimos que esa correlación de conservación con formar parte del núcleo o estar expuesta al solvente tenía una correlación de menos 0,16. Es decir, entonces, esta metodología que nosotros implementamos explica un poco más la conservación evolutiva de algunos residuos. Es decir, esto forma parte de una asignación funcional de residuos que no solo permite que el análisis vibracional sea tenido en cuenta dentro de un análisis evolutivo. Este es otro pequeño grafiquito donde vemos que los residuos que nosotros detectamos, que son claves en el espacio vibracional, claramente están desplazados, tienen mayores valores de conservación que por ahí el resto de los residuos. Este fue nuestro primer trabajo. Y a partir de que nosotros en el año 2014 empezamos a utilizar este programa RING, a finales del mismo año vino un congreso de bioinformática, uno de los autores de este programa, uno de los creadores de este programa, y nos invitó a participar de un subsidio que me permitió a mí, estoy volviendo para atrás, me permitió viajar a la Universidad de Padua durante 6 meses y aprender un poco más sobre el análisis de redes. Actualmente en la informática hay un boom en lo que es el aprendizaje de la máquina, o lo que se llama el machine learning. Bueno, en el 2015 estaba por ahí finalizando el boom del análisis de redes neuronales. Bien, entonces esto lo que me permitió fue poder analizar una red total de residuos, una red de mis residuos que yo encontraba en las posiciones claves, ver qué pasaba si yo sacaba estos residuos de las redes, y ver qué pasaba si yo armaba de manera aleatoria redes de residuos que no eran estos que yo encontraba en posiciones clave. Bueno, en este artículo hicimos un análisis de todo esto, analizamos diferentes parámetros topológicos de redes que indicaban cómo por ahí se distribuye la información en una proteína, cómo influye un residuo en la interconexión entre diferentes dominios de una proteína.
Bueno, llegamos a este trabajo que me faltó poner la fecha, esto lo publicamos en finales del 2018. Y a partir de mi estadía en Italia, también conocí a un director del Departamento de Biología Molecular que yo presenté en un seminario como este mi primer trabajo. Le interesó porque ellos tenían para analizar una proteína que es la transtirretina humana, que está asociada a enfermedades amiloidogénicas. Esta transtirretina es un tetrámetro formado por 4 subunidades idénticas y a su vez se forman 2 dímeros exactamente idénticos. Este se llama el dímero AA o AA', BB'. La particularidad que tiene esta proteína es que el tetrámero libre tiende a disociarse en dímeros y a su vez en monómeros. Y estos monómeros sueltos tienden a formar fibras. Y estas fibras amiloidogénicas son las que generan enfermedades, como la amiloidosis senil, una cardiopatía una neuropatía y una cardiopatía. Entonces, lo que ellos buscaban estudiar es cuando no hay un ligando dentro de la cavidad formada por los dímeros, esta proteína se disocia. Pero si se une el ligando a esta cavidad, la proteína se estabiliza y se mantiene el tetrámero. Lo que ocurre es que el ligando natural de esta proteína es el T4, y a medida que uno avanza en su edad, la disponibilidad del T4 fisiológico disminuye. Entonces, el T4 disponible no llega a ocupar los sitios activos de la proteína. Lo que se ha visto, lo que se analiza ya desde hace un par de años, es, bueno, vamos a utilizar, además del ligando T4, ¿qué pasa si probamos con diferentes drogas? ¿Sí? Entonces ellos nos dieron información de 13 drogas, donde se ve que la droga que se está utilizando actualmente, o por lo menos en el año 2017, era el tafamidis, que esta droga generaba una estabilidad ya en parte del tetrámero, y se unía a otro ligando más, generaba una estabilidad completa en el tetrámero. Pero lo que se vio a veces es que el tafamidis tiene grandes efectos secundarios, al igual que el diflunisal y el apigenin. Pero son las drogas que inevitablemente hay que usarlas sí o sí. ¿Por qué? Porque el resto de las drogas genera estabilidad momentánea, pero se ha visto que en algunos casos hay cooperatividad negativa, es decir, que cuando el ligando se une a la primera estructura o al primer dímero, se desfavorece la unión del ligando al segundo dímero. Entonces esta estabilidad es transitoria y rápidamente se vuelve a liberar el ligando y se genera lo que se llama la disrupción del tetrámero. Bien, entonces nosotros lo que hicimos en este artículo fue evaluar el efecto de las mutaciones mediante nuestro método a las posiciones del tetrámero. ¿Sí? Acá hicimos un ranking de cuáles eran los residuos que más tenían la injerencia en el cambio vibracional, y a su vez hicimos un ranking de cómo afectaba la unión de la droga al espacio conformacional. Este es el ligando biológico. Se ve acá las drogas más utilizadas que generan una perturbación del espacio vibracional similar. Estas son las drogas que generan la cooperatividad negativa, al igual que esta, y esta es una droga nueva que se está utilizando, pero se ve que el tiempo de permanencia del ligando en el hueco es mucho más bajo que el T4 y que estas otras 3 drogas. Entonces, de manera teórica, pudimos generar o establecer un ranking de cómo afectaba el espacio o la cavidad y la vibración de esa cavidad cada una de estas drogas. Este artículo fue en el 2017 y luego, después de la publicación de ese artículo, nos propusieron otro trabajo más, que era un trabajo que ellos ya venían realizando, lo intentaban publicar, pero les decía que les faltaba información. Que la información que ellos presentaban con unos nuevos ligandos, les faltaba algún análisis más. Entonces nos propusieron, bueno, hacer un análisis computacional de esos ligandos y ver cómo afectaba ese subespacio vibracional. Entonces vimos que con los nuevos ligandos, claramente había una diferencia en las dos cavidades. Es decir,
eran ligandos que generaban cooperatividad negativa, y lo que buscamos hacer es explicar por qué. Desde entonces, mediante la utilización de los mononormales, vimos que existían mononormales asimétricos, es decir, mononormales que describían cambios en la subunidad A' y BB' que eran idénticos. O se cerraban o se abrían. O se cerraban las dos cavidades o se abrían las dos cavidades. A eso lo llamábamos mononormales simétricos. Vimos mononormales asimétricos por diferencia en la amplitud. Es decir, una subunidad que se cerraba de manera mucho más rápida o que involucraba un cerramiento con muchos más aminoácidos que en la otra subunidad. Este entonces es un modo asimétrico. Otros modos asimétricos que generaban lo mismo, esta subunidad beta-beta' se cierra de manera mucho más pronunciada que la subunidad A', pero que existía un modo par que cerraba de manera similar a la otra subunidad. El modo normal 22 describía este cambio vibracional y el modo normal 24 describía este cambio, que era similar, pero en las subunidades cruzadas, en beta y beta', A y A'. ¿Bien? Pero vimos que para la mayoría de los modos normales había un cambio totalmente asimétrico. Es decir, había una subunidad que se cerraba, mientras que la otra se abría. Y esto pasaba para el 62% de los modos normales. Es decir, si bien la estructura es la misma, el monómero es el mismo, los aminoácidos son los mismos, veíamos comportamientos totalmente diferentes que explicaban esa cooperatividad negativa. Es decir, cuando se unía el ligando, esta cavidad se cierra y esta cavidad se abre. Al abrirse, hace que los aminoácidos del sitio activo que interaccionan con el ligando tengan una interacción mucho más débil. Entonces, el ligando entra, no encuentra interacción, sale. ¿Bien? Entonces, nos propusimos analizar un poco más. Bueno, veamos cómo es el cambio en el volumen de esa cavidad. Y vimos que, por ejemplo, al unirse el ligando, la cavidad BB' disminuía su volumen, es decir, la cavidad se cerraba, y claramente la cavidad AA' se abría. Y esto nos permitió realizar la publicación, ya que era un sustento más, de manera, un sustento bioinformático, que explicaba esa cooperatividad negativa de los ligandos que ellos estaban estudiando. Bien, a modo de conclusión, puse una de las conclusiones de la tesis. Es nuestro método nos permitió estimar posiciones claves. Es decir, esto permite poder seguir explicando las bases de la diversidad conformacional y asociándolas a la conservación evolutiva. Y como a partir de mi tesis de doctorado y el método que desarrollamos, bueno, se han generado distintos proyectos posteriores. Por ejemplo, un análisis de la entropía conformacional a partir de la unión de la proteína con el ligando. Esto fue una tesis de licenciatura de Javier Ríos. Yo actué, mi director de la beca doctoral fue su director de tesis y yo actué como codirector de tesis. Bien, después Javier se presentó una beca doctoral del CONICET, analizando el efecto de mutaciones, particularmente en beta-lactamasas. Está haciendo un caso similar al que yo analicé en la transtiratina. Él lo está aplicando a las beta-lactamasas y en interacción con distintos antibióticos. Y ahora sí, yo estoy actuando como director de esta tesina de licenciatura, evaluando el efecto de las mutaciones, un trabajo muy parecido al mío, pero no solo aplicado a pares de proteínas, sino aplicado a una familia total de proteínas. Y después, bueno, me llevó a este último trabajo en la transtiratina y en la evaluación del cambio de volumen, llevó a la creación de mi proyecto de postdoctorado, que fue evaluar un espacio conformacional, es decir, a partir de los modos normales poder generar estructuras random, respetando ciertas condiciones de fluctuaciones termales, que nos permitieron por ahí describir un cambio de transición entre una proteína sin ligando y una proteína unida a su ligando. Esto fue un artículo que publicamos en el 2020 y fue la base de mi proyecto del primer postdoctorado. Ahora estoy con otro postdoc, pero aplicado a la parte química. Pero bueno, sigo formando parte del grupo del MPBG, el SBG. Actualmente también formo parte de 2 consorcios internacionales
de 2 becas Marie Curie. El primero se llama IDP-FAN, que se dedica al estudio de proteínas intrínsecamente desordenadas. En el año 2019 volví a la Universidad de Padua durante 3 meses, y todavía no lo sé, pero probablemente tenga que viajar en el 2023. Y el otro consorcio del que formo parte se llama REFRAC, depende de la misma Universidad de Padua, y este estudia las proteínas repetitivas. Dentro de este proyecto yo viajé en el año 2018 a la Universidad de Bruselas, también estuve 3 meses. Estos proyectos los que implican son estadías de 3 meses de investigación dentro de las distintas universidades que forman parte del consorcio. La Universidad el consorcio de IDP-FAN incluye las universidades argentinas de Quilmes, la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de San Martín. El proyecto REFRAC de la Argentina solo incluye a la Universidad Nacional de Quilmes y a la de La Plata, pero incluye universidades dentro de Perú, Colombia y México, y después están dentro de la parte europea, está el Instituto de Biología Molecular en Alemania, la Universidad de Padua, la Universidad de Sevilla, y en este están la Universidad de Bruselas, en este están la Universidad de Padua, la Universidad de Bruselas y el London College de Alemania y el Instituto de Biología Molecular de Londres. Son distintas oportunidades que uno tiene para poder viajar. Y bueno, actualmente formo parte de la cátedra de computación y estoy bienvenido a cualquier interés que tengan dentro de la bioinformática, cualquier colaboración que quieran. Estoy abierto a escucharlos y poder darle mi aporte a cualquiera de las investigaciones. No, lo que es cierto es que la agronomía arranca, tiene facetas biológicas y tiene facetas ingenieriles, pero por ahí seguirlo a mí me costó, me costó un montonazo. Pero yo te quiero hacer una pregunta. Lo tuyo está siempre dentro de lo que es medicina, ¿puede ser? ¿Medicina humana es esto? No, Las porque beta-lactamasa, me llamó la atención de eso. sí, ¿Eso qué es? la Perdón. beta-lactamasa sí, es una proteína de resistencia dentro de las bacterias, de resistencia a antibióticos. Ah, Pero bien. son casos particulares. La transtirretina generalmente la presento porque es un caso de humano particular, pero yo en el primer análisis del efecto con la conservación evolutiva trabajamos con 188 pares de proteína, algunos asociadas a especies como trigo, otras asociadas a especies bacterianas y otras asociadas a proteínas humanas. Y te hago una consulta, ¿vos hacías la parte experimental de esto, aislabas las proteínas, o te traían la muestra ya hecha y trabajabas la parte computacional? ¿Qué Bien, parte hacías no, vos de todo gracias. esto? Yo lo que hago es toda la parte computacional. Computacional. Todo lo que es dentro de la informática, la parte experimental o la parte de dónde sacar la información de las proteínas, existen diversas bases de datos donde está la proteína cristalizada. Es decir, la proteína cristalizada es tener la información de los aminoácidos que la componen y las coordenadas X y Z de la misma para poder proyectarla en el espacio. Y O poder, bombardearla con distintas claro, técnicas, digamos, exactamente. Y nosotros poder básicamente. saber, bueno, cómo conectar esos resortes. Pero yo lo que hice fue toda parte computacional. Es decir, yo soy licenciado en biotecnología, me dediqué al principio a la parte de laboratorio, investigación de laboratorio, después hice un giro y me decidí dedicarme directamente a la bioinformática y completamente bioinformática, es decir, la parte computacional. Licenciada en meteorología, dijo. En biotecnología. Ah, está bien. Sí. Empecé Está la bien. carrera porque quería hacer genética. Y a mitad de la misma me di cuenta que me interesaba la parte Más, de la bioinformática. ¿Y tenés contacto con esas redes todavía? Con la Sí, sí, Refract y formo parte, la sí, seguís, sí, es decir, que a vos datos te siguen llegando, si vos todo el querés. tiempo. Minería Sí, de datos vos seguís haciendo, a eso sí, sí, voy. sí, todo el tiempo. Es decir, Podés seguir publicando. sí, sí, yo sigo conectado. Es decir, mi proyecto de investigación o el proyecto que yo formo parte de la investigación es de la Universidad de Quilmes. Yo solo dentro de la universidad tengo la parte de docencia. Yo sigo conectado. Es decir, ahora la virtualidad hace que las reuniones de los dos consorcios sean todas virtuales. Y siempre hay información constante. Es decir, hace un mes hice una presentación para uno de estos proyectos, el de proteínas repetitivas. Yo creo que eso
eso ha resultado muy importante en mi carrera porque me permitió, como vos decías, fui a dos universidades diferentes, 6 meses, 3 meses, conocí gente diferente. En la Universidad de Bruselas pude ver un microscopio electrónico, pude entrar vi cómo en 3 meses levantaron todo un edificio para un microscopio electrónico, y la última semana antes de irme pudimos hacer el tour del microscopio. Estando en Bruselas me permitió ir al acelerador de protones. Una lástima no esté Alberto para contarle, la verdad que fue una linda experiencia. Eh, la verdad que esos dos consorcios me permitieron viajar y nos permiten estar en contacto constantemente con universidades de primer nivel dentro de la bioinformática o la biología molecular.